Con el permiso del presidente del Congreso, del presidente del Senado, de esta Asamblea, señoras y señores, asistimos a esta sesión de Congreso General en este momento con la ausencia de quien asumirá la primera magistratura del país y en una sede bajo cerco militar que ya generó hechos de violencia. Es dramático que aquí estemos corroborando sí o no si ya falleció el joven oaxaqueño Carlos Valdés o Carlos Yaiz Valdés. Es inadmisible. Estas circunstancias nunca más deben de ocurrir. Es un mal signo que el nuevo titular del Ejecutivo desdeñe al Congreso de esta manera. Peña Nieto no quiso escuchar a las fuerzas políticas representadas en esta legislatura. No se olvide que fue la voluntad ciudadana lo que nos tiene aquí. Las y los diputados y senadores representamos a la nación. El agotado gobierno de Felipe Calderón nunca estuvo a la altura de la sociedad. En 2006, Calderón no ganó la elección. Llegó como resultado de un fraude electoral, lo que tuvo graves consecuencias para la nación, polarizó al país y lo llevó al borde del rompimiento. Por este mal gobierno, México es el país de la desigualdad y la violencia. A 6 años de distancia y en contraste con las cifras oficiales que rebosan de optimismo, la lista de temas pendientes resulta enorme. Podría citarse una extensa numeraria. Sin embargo, basta señalar la grave crisis de inseguridad, la que ha llegado a niveles inimaginables y provocado miles de muertos, desaparecidos y desplazados por la violencia. Calderón no comprendió que el país quería paz y trabajo y no guerra y violencia. Sin renunciar a sus propuestas, sin dejar de alzar la voz, el PRD apoyó las iniciativas que beneficiaban al país. Para la elección presidencial del pasado 1 de julio, con años de anticipación, los poderes fácticos del país asumieron al candidato del PRI como su candidato, provocando a su favor condiciones que, además de afectar la equidad, violentaron la normatividad aplicable. Los resultados oficiales y la declaración de validez de la elección siguen siendo cuestionados por millones de mexicanos. Como consecuencia, el nuevo titular del Poder Ejecutivo tiene un descomunal déficit de legitimidad, lo cual es riesgoso para nuestro régimen político. Los testimonios de cómo el dinero se impuso sobre la justicia y la democracia son innumerables. Monex y Soriana son solo 2 de ellos. Para sanear nuestra vida democrática será necesario realizar las reformas que a nuestro marco legal se requieren, que impidan unas, que el uso del dinero ilícito, público o privado, o de procedencia ilícita, no se utilice en campañas electorales. También reformas que permitan el acceso real y equitativo de los competidores electorales a toda actividad informativa. Sin ambas reformas, el Estado democrático será inalcanzable. El voto ciudadano no otorgó a ninguna fuerza política el control del poder público de la Federación. En el Congreso de la Unión se preservó la pluralidad y con esto se estableció un contrapeso a los excesos o tentaciones que pudieran presentarse. Existe una nueva generación de mexicanas y mexicanos, jóvenes en su inmensa mayoría, una clase media que favoreció a la izquierda con su voto,
conscientes de sus derechos y responsabilidades, que no permitirán que un solo hombre o partido se imponga al amplio abanico social que hoy caracteriza a nuestro país. Un signo negativo lo constituye la reciente aprobación de la Ley Federal del Trabajo, donde el anterior y el nuevo gobierno se aliaron para vulnerar gravemente los derechos de los trabajadores, cuyas consecuencias serán lamentables. Otro mal presagio lo es la negativa del gobierno entrante a admitir que su propuesta de concentración de atribuciones en la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública y seguridad nacional carezcan de controles mínimos. Se les olvida que el poder se transforma o se moderniza para democratizarse, no para concentrarse sin controles. El PRD está aquí en representación de casi 16 millones de votos que obtuvieron los candidatos de la coalición Movimiento Progresista, encabezados por nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador. También está aquí por su firme convicción a la institucionalidad republicana y al respeto a las leyes. Al gobierno de Enrique Peña Nieto le decimos que ejerceremos una posición firme y responsable. No permitiremos ningún regreso al pasado, ni cualquier pretensión de dañar los derechos del pueblo mexicano, como la privatización de Pemex, el establecimiento del IVA a medicinas o alimentos, o el menoscabo de derechos y libertades de la sociedad mexicana. Conviene enfatizar que en democracia no somos enemigos, somos adversarios. El compromiso del PRD es para sumar esfuerzos en la consolidación de la democracia, el fortalecimiento del federalismo, la autonomía de los municipios, la reforma al régimen político, al sistema educativo, el combate a la pobreza, el rescate al ejido y la pequeña propiedad, el crecimiento económico, la inversión pública y privada, el mejoramiento de la competitividad, la creación de empleos, la disminución de la inseguridad, la lucha contra el narcotráfico desde una visión integral, la defensa de los derechos humanos, el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, la democratización de los medios de información y las telecomunicaciones, el cuidado de los recursos naturales y la preservación de nuestra soberanía. Ofrecemos este compromiso a los trabajadores que con su esfuerzo dan vida a la economía, a los empresarios visionarios y comprometidos con el desarrollo, a los campesinos y pescadores que con su sudor hacen producir la tierra y extraen las riquezas del mar, a las clases medias que aspiran a mejorar sus condiciones de vida, a los pueblos indígenas que representan nuestras raíces, a las profesoras y profesores que ponen sus mejores esfuerzos en la enseñanza, a los profesionistas, a las mujeres que son el motor de nuestra sociedad, a los jóvenes, niñas y niños que representan el futuro, a las mujeres y hombres que luchan por ejercer libremente sus preferencias sexuales, al policía que cuida nuestra seguridad, al militar que vela por nuestra soberanía, al migrante que busca oportunidades fuera de nuestras fronteras, a las fuerzas de izquierda con las que compartimos programas e ideales y a los políticos y partidos representados en esta soberanía. El interés superior de la República requiere del diálogo. La integración de una agenda nacional implica un trabajo conjunto de gobierno y sociedad. Las prioridades no pueden definirse
desde un partido o un poder, se requiere de un verdadero acuerdo nacional que permita la reconciliación de las mexicanas y mexicanos con las instituciones del Estado e identifique las grandes tareas como país y que sume a la sociedad a estos esfuerzos y sobre todo que incida positivamente en el bienestar de todas y todos. El PRD dedicará todos sus esfuerzos para convertirse en una alternativa socialmente útil y abierta a la sociedad. Un partido que haga propuestas, que sea promotor del diálogo, de la discusión seria, fuerte y responsable, de la construcción de acuerdos con todas las fuerzas políticas, con el gobierno y sobre todo con la sociedad. Promotor de la unidad de las izquierdas y de las fuerzas progresistas y que ponga en el centro al ciudadano como factor fundamental de su acción política. Compartimos la visión que considera que la política debe ser una herramienta útil para alcanzar el bienestar de la sociedad. Hablamos de trabajar para las personas y no para las estadísticas. Me refiero a alejarnos de las frías cifras y concentrarnos en las aspiraciones, en las esperanzas de las mujeres y hombres de carne y hueso que habitan en todo nuestro país. Contribuir modestamente desde nuestro trabajo a que mujeres, hombres, niñas y niños experimenten ese estado de ánimo, ese sentimiento que nos llena el alma, que se llama felicidad, y que a veces se expresa en sonrisas francas y en otras ocasiones en un silencio sereno y una mirada clara. Debe ser eso una obligación ética de quien ejerce el servicio público. En nuestro accionar, esto significa construir caminos donde solo existían veredas, abrir escuelas en donde reinaba la ignorancia, contar con médicos y medicinas suficientes para curar nuestros males. Señor diputado. Voy a terminar, señor presidente. Tener un trabajo que nos permita una vida digna, ser libres para elegir sobre nuestra sexualidad y nuestro cuerpo, no dormir con miedo de perder nuestro patrimonio y a nuestros seres queridos, saber que las autoridades y quienes nos representan están con nosotros y no en nuestra contra. Ya es tiempo de la buena ley a la que aspiraba Morelos. Yo le solicitaría amablemente. Ya es tiempo de que concluyamos esta etapa y arranquemos una nueva en la que todos participemos. En el PRD estamos comprometidos con la profunda transformación de nuestro país y por la construcción de un Estado social, democrático y de derecho. Democracia ya, patria para todos. Muchas gracias.